Llegamos al fin a la cumbre del Canajagua Azul. Soplaba una brisa fresca del norte y se sentía un frío acariciante, agradable, que lo envolvía a uno en una dulce sensación de placidez. Eran las 5 de la tarde más o menos y la visibilidad era espléndida. Nos desmontamos y abandonando nuestras cabalgaduras, nos fuimos por estrechos senderos entre la maleza en busca de puntos prominentes en las rocas para ver mejor el panorama. Estábamos en un claro en medio del bosque, en el cual una mano piadosa había colocado una cruz blanca. Allí estaba Guararé, allá las tablas, acá Macaracas. Se veían blanquear las minúsculas casitas como casas de muñecas, o mejor se adivinaban entre el laberinto de colinas y pequeños valles que van a morir en la tierra plana, que se veía ahora de un color azul oscuro en contraste con el azul claro del mar. Las otras montañas parecen cerros de juguete, enanos, y forman las más caprichosas cadenas. Ahí a la derecha hay un valle que parece de ensueños, Valle Rico. Acá a la izquierda hay otro valle más bajo, pero más amplio, y que se extiende en plano inclinado hasta Guararé. Flor Amarilla, Santa Ana, Nalú y Las Trancas están allí. Atrás distinguimos la Loma del Loro, el Cerro Espinazo de Caballo, Montoso, la Loma Prieta, Canajagüita, Quema y una sucesión de cadenas de montañas concéntricas que se extienden hasta el valle de Tonosí, por un lado, y hasta Macaracas, por el otro. Todos miran, todos escudriñan el horizonte por todos los puntos cardinales. Uno identifica la Albina de los Santos, que a la distancia parece un lago. Otro, la isla Iguana, que se ve como una raya gris en el mar. Otro, las serranías de Herrera, con el Tijera y el Ñuco, o las montañas de Coclé, y las de Campana, y Punta Chame. Por el suroeste se ven la montaña de la Tronosa y las montañas que separan a Los Santos y Veraguas como inmensos estadios o anfiteatros mitológicos, azulosos en medio de un velo sutil. El frío, en tanto, aumenta, y hablando y gesticulando y tomando grandes tragos de whisky escocés y de coñac español, tratamos en vano de entrar en calor. Julio, nuestro guía, que ha notado que Elías está tiritando, dice sentenciosamente: «A ese se lo come esta noche la silampa». Todos ríen porque notan que nuestro amigo está muerto de frío, pero el viejo Marcos, que todo lo observa, me dice a media voz: «Julio se ha referido al frío evidentemente, porque ya por extensión se le llama también silampa, pero la silampa es otra cosa. La silampa es la madre de la noche». Los últimos reflejos del poniente van desapareciendo poco a poco y solo quedan en el cielo unas pocas nubecillas como copos de algodón deshilachados a los que la luz muriente de la tarde ha teñido de un color rosado encantador. Julio y Marcos, después de desencillar los caballos y ponerlos a pastar, se han dado a la tarea de hacer una gran hoguera. Todos ayudamos, juntando grandes troncos que después de poco tiempo arden y chisporrotean. Nos congregamos alrededor de la hoguera. A pesar de los abrigos hace frío, pues ya ha caído la noche y el viento corta. Calentamos nuestros bastimentos en las brasas que se han formado ya, y entre trago y trago comemos con gran apetito la gallina adobada, sudada, los huevos duros y las papas cocidas con sal. Se conversa, se habla en serio y en broma, sobre proyectos de hacer una ciudad allá en las alturas, de comenzar nosotros, haciéndose cada uno una casita para ir a veranear.
Hablamos de los 1000 cultivos que hay en este cerro maravilloso, en donde además de los cafetales, hay cañaverales, maizales y arrozales en las faldas y en las laderas, en donde nacen 4 o 5 ríos e innumerables quebradas, en donde hay un clima fresco y grato y los más bellos paisajes imaginables. Con la ayuda de los catalejos que uno ha traído, identificamos los pueblos por sus luces: Pedací, Pocri, La Palma, luego Sesteadero, La Laja, Santo Domingo y Las Tablas, como si fueran una sola ciudad. Guararé, Sabana Grande, Pecé, Los Santos, Chitré, Parita, Aguadulce y hasta Penonomé, allá en la lejanía. Se ven como cocuyos dormidos, con las luces rojizas, medio opacadas por la niebla y la distancia. Terminada la comida, nos tendemos así vestidos y envueltos en gruesas mantas de lana en nuestros catrecitos de campaña o en hamacas. Arriba tenemos el cielo, lleno de millones de astros, silenciosos, lejanos, enigmáticos. Alguien vuelve a hablar de la silampa y se le pide al viejo Marcos que explique bien lo que es la silampa. Es la madre de la noche, como decía en antes, dijo Marcos. Sale a las 12 de la noche, especialmente en las noches oscuras de invierno. Se ve como una sombra blanca que va creciendo y creciendo rápidamente, más alta que una palma, y así se va creciendo hasta que se pierde de vista. Y si usted no anda listo a meterse bajo techo o debajo de un árbol, se le viene encima. Manuel María, que ya estaba en fuego, comentó desde su camastro: «Eso era cuando amarraban los perros con longaniza. Ahora no hay silampa que valga. Elías, pásame acá la botella». «Vea», continuó Marcos, dirigiéndose a mí, «su abuelo fue un hombre que no conoció el miedo. Sin embargo, una noche tenía que ir al puerto de Mensabé, a medianoche, a embarcarse. Montó en su mula y cuando llegó a la matita del miedo, justamente a las 12 de la noche, le salió la silampa y empezó a crecer y a crecer, se le venía para encima. Así que no le quedó más recurso que revirar la mula para atrás y meterle las espuelas y correr a meterse en el primer portal del pueblo que encontró. La matita del miedo quedaba por ahí por el alto del Panteón, un poco más allá de donde está ahora el primer ciclo. Pronto nos envolvió una nube en sus blandas y sutiles redes, se ocultaron las estrellas y se hizo más intenso el frío. Todos nos volvimos un ovillo, arropados de pie a cabeza, y nos dormimos. Serían las 11:30 o 12 de la noche, aproximadamente, cuando Manuel María se despertó. Parece que por haber quedado un poco más distante de la hoguera, el frío lo tenía acosado. Envuelto en su manta roja de lana, se acercó a la hoguera para calentarse. Luego se puso a atizar el fogón y trató de arrimar un par de troncos más a la ardiente pira. En una de esas, miró para atrás y como era densa la niebla y grande y brillante la llama, vio reflejada en la nube que nos envolvía propia sombra, de proporciones gigantescas y de una forma fantástica de enorme murciélago, pues al abrir los brazos, la manta que le cubría el cuerpo y que sostenía con las manos, se abría semejando un par de enormes alas. «¡La silampa! ¡La silampa!», gritó Manuel, pero enseguida cayó en cuenta de que la enorme sombra que veía era su propia sombra y se rió de buena gana. Todos despertamos a los gritos de Manuel y cuando nos enteramos de lo que había pasado, reímos junto con él o a su costa y celebramos la ocurrencia con unos cuantos tragos. Solo el viejo Marcos no se rió, pero no dijo nada.